Hola, buenos días. Soy Nuño Rodrigo, subdirector de 5 días y redactor jefe del País, y os quería dar a todos la bienvenida a este nuevo episodio, a esta nueva charla de Foro Futuro. Foro Futuro es un observatorio que nació, lo hicimos, hablo en primera persona, entre 5 días y el Banco Santander hace unos cuantos años ya, como un entorno de debate, un foro para analizar desde un punto de vista objetivo, sosegado y digamos con cierta alejado del ruido, grandes tendencias profundas de la economía, pero también la actualidad más candente. Creo que son dos calificativos que se aplican de una forma casi encaja perfectamente en lo que vamos a tratar hoy, que es la inteligencia artificial. La IA está, lo estamos comentando antes, está redefiniendo el mundo a una velocidad que pocas veces hemos experimentado como sociedad. Y además, aunque los que lleváis más tiempo en esto me vais a decir con toda la razón que esto viene de muy atrás, y además todo el mundo que nos hemos puesto a investigar un poco lo hemos comprobado. Para el público en general hay un punto de partida claro, ¿no? Creo que es el 15 de noviembre del 22, cuando sale la primera iteración de ChatGPT, que todo el mundo vio ahí a una máquina que parecía hablar o parecía pensar o que pintaba, ¿no? Es una impresión que creo que fue global. Más allá, pero ese punto de partida trajo, pues, de entrada una implicación en los mercados financieros espectacular. Ha modificado completamente el panorama de la gestión del dinero y de dónde se quiere invertir, dónde ven los inversores rendimiento. Ha abierto preguntas sobre el futuro del trabajo, el futuro del empleo, el futuro de la sociedad y de la democracia. Ha abierto algunas preguntas de perfil apocalíptico, ¿no? Inducidas, como decíamos antes, por la ciencia ficción, que igual se han salido un poco del carril, pero también tiene implicaciones mucho más claras, más directas y más terrenales. Más allá de que le preguntemos cosas a ChatGPT, tienen incidencia en las empresas. Entonces, eso es lo que venimos a intentar debatir aquí, ¿no? La transformación de la IA en las compañías, qué pueden aportar los modelos, qué beneficios traen. Hay automatización de procesos, análisis de datos, tareas sencillas, ¿no? Como gestionar correos o citas, pero también puede haber aportaciones de eficiencia de mucho más valor añadido, de eficiencia, de reducción de costes y de optimización en la toma de decisiones. Ahora bien, esto también implica coste, inversión, integración de sistemas y también talento y capacidad de estar dispuestos a aprender. Creo que todas las empresas, o una gran parte, un 2/3 según un estudio que tenemos por aquí, quiere aumentar su inversión, quiere subirse a este carro, pero no sé hasta qué punto todas saben cómo y sus expectativas están alineadas con la realidad. Pero bueno, vosotros sois los expertos, espero que me ayudéis. Os voy a presentar a mi izquierda Cristina Álvarez, eres responsable de tecnología y operaciones de Santander España. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Nuño. A mi derecha, Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía Aplicada especializado en transformación digital. Buenos días. Buenos días. Y Francisco Herrera, catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer. Para empezar y un poco para centrar el debate, sí que os quería preguntar qué estrategia, más allá de la teoría, qué estrategias o qué iniciativas están tomando las grandes empresas para integrar la inteligencia artificial en su día a día, ¿no? En los procesos operativos habituales de las compañías. Uh-huh. Bueno, pues si queréis me lanzo. Por favor. Y bueno, pues en el Banco de Santander estamos trabajando en varios ejes. El primer eje, que es fundamental y en el que ya venimos trabajando años, es para tener una buena IA necesitas tener datos de calidad, seguros y gobernados. Y ese es el paso fundamental y es la base de todo. A nivel de grupo estamos trabajando también en tener una plataforma común para inteligencia artificial, tanto para la que se viene llamando la inteligencia tradicional y la generativa, y ahí es fundamental aprovechar la economía de escala que tenemos para construir una vez y utilizarlo en muchos países. Y ahí desde España pues estamos contribuyendo también con casos de uso. Otro tema fundamental es cómo
consigues ese talento y ese conocimiento básico que necesitas. Hemos creado un centro de expertise de data y de inteligencia artificial que lo que tiene que hacer es que ese conocimiento llegue a toda la organización. Esto no se puede hacer desde un área única, tiene que permear, tiene que llevar, con lo cual los planes de formación desde la alta dirección hasta toda la organización es fundamental, porque esto, para que tenga éxito, tiene que ser usado por toda la organización, ¿no? Y yo diría que el otro tema fundamental es poner un modelo de control para que garantice ese uso adecuado de esta tecnología, que es muy potente, pero a la vez pues, nos abre ciertas incertidumbres, y por eso el modelo de control es tan relevante. Yo lo resumiría en esos ejes y luego podemos ir desarrollándolo más en detalle. Yo coincido en lo que ha dicho Cristina. Ahora mismo lo primero es el talento, es fundamental. Estamos hablando de una tecnología, de una revolución tecnológica donde el talento es esencial, y es uno de los grandes retos que tenemos, que tienen las empresas y que tenemos como país y como continente, como Europa y a nivel mundial. Pero centrándonos aquí, es fundamental el talento. Los modelos de IA, yo siempre digo que la IA actual es una moneda de doble cara. Los modelos de IA per se, que son asépticos, y los datos, que son los que te van a alimentar los modelos y te van a convertir a hacer un sistema que actúe. Entonces, cualquier empresa necesita unos datos de calidad, un histórico de datos y unos objetivos. Tú tienes que plantear un objetivo. ¿Qué desea hacer con esos datos? ¿Hacia dónde quiere ir? Y hay un reto, hay dos retos, por supuesto, como ha comentado Cristina, y es la auditabilidad de los sistemas, el control, el que el sistema sea responsable y que tenga un comportamiento correcto. Y tienes un reto, al final, que es la productividad. Tú lo has comentado, hay un equilibrio, o hay más que un equilibrio, hay un binomio que se contrapone. Automatización, por un lado, y el papel del humano en una estructura. Los humanos seguimos siendo esenciales, el talento en las empresas es el de las personas, la creatividad y la innovación. Entonces tenemos un gran reto, y las empresas tienen un gran reto, cómo hacer que las personas aumente su productividad y sean capaces. El gran reto ahora mismo en la IA, uno de los grandes retos es la interacción humano-sistema de IA, y que esto permita aumentar la productividad de la empresa y la mejor adaptación de la persona, del trabajador en la empresa. Yo añadiría, bueno, aparte de que efectivamente los datos y el talento son dos factores fundamentales en la estrategia de la gran empresa, pero yo añadiría que por dónde empezar. Realmente hay muchas capacidades de la IA que se pueden aplicar a entornos de ganar productividad, procesos de automatización, dar servicio al cliente, por lo tanto ganar mercado, introducir nuevos servicios con la ayuda de toda la información que eres capaz de utilizar con vistas a crear moda, tendencia dentro de los propios mercados y todo esto, ¿no? Y revolucionar el marketing, revolucionar tu productividad en ámbitos impensables como eran los del jurídico, el compliance, todos estos ámbitos. Pero yo un poco añadiría, claro, y además luego viene el factor sector, no lo mismo una empresa energética que un banco, donde pues están preocupados o pueden estar preocupados por los riesgos, y en la empresa energética pues son otros elementos más infraestructurales o más de mercado también, de innovación, etcétera, etcétera. Pero yo diría hay un poco que un factor relevante en esto es a qué ritmo de adopción la gran empresa, y no solamente la empresa, sino todo el tejido productivo, es capaz de introducir la IA. Ese es un elemento que a mí al menos me preocupa. En términos de Europa, en Europa estamos creando la cultura del riesgo, ponemos mucho foco en el riesgo, y sin embargo otros países, Estados Unidos, Asia, etcétera, ponen foco en la oportunidad, ¿no? Y esto puede crear ritmos diferentes a la hora de adoptar la IA. Claro que la IA tiene riesgos, claro que el fuego quema, pero muchas veces tenemos que aprender quemándonos un poco, ¿no? Y entonces ahí es donde tengo ciertas dudas de si realmente los datos de digitalización de las grandes empresas, o en general medios, de la empresa europea y la empresa estadounidense cambian, ¿no? Entonces hay un gap entre ambos. Por concretar un poco, ¿qué tareas ahora mismo puede una empresa, una gran empresa, poner en manos de la inteligencia artificial? ¿Qué cosas se pueden hacer con la IA y qué cosas no todavía? Bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que con la IA se puede hacer
muchísimas cosas. Lo que pasa es que asumiendo riesgos, efectivamente. La IA no es algo absolutamente perfecto, pero claro que afortunadamente tiene deficiencias, pero yo creo que esto nos debería poner el foco en Europa, donde somos todavía dependientes tecnológicamente, no tenemos gigantes tecnológicos, no tenemos grandes empresas tecnológicas en el mercado. Deberíamos poner el foco en que tenemos una IA que acorde con los criterios éticos y nuestros valores, pues debemos controlar la IA, aprender a controlarla, optimizarla. Obviamente, pues si se equivoca, evidentemente tenemos que tender a una industria de la IA que pueda optimizar los modelos y con los mínimos riesgos. Luego democratizarla, porque, es decir, las grandes empresas todavía pueden permitirse adquirir tecnología de mercado y tal y pagar una barbaridad, pero luego hay que democratizarla. Y las pymes, y el 90% o 70% de pymes españolas es un eje fundamental de nuestra estructura económica. Y luego, pues efectivamente hay que hacer cosas a medida. O sea, el ámbito turístico de la IA no es lo mismo que el ámbito energético, el ámbito de la banca o el ámbito de la industria. Entonces hay muchísimo trabajo para crear una IA europea que en definitiva llegue más allá de modelos de lenguaje o de herramientas estándar que están en la nube, ¿no? Ahí es donde tenemos un reto, incluso jugando con los propios modelos existentes. Pero también, Andrés, permíteme, yo distingo entre la gran empresa, que además, como tú bien has dicho, tiene capacidad de inversión en la IA, porque no creo que solo el problema sea la regulación. Tenemos una regulación que se ha publicado el 13 de junio del 2024 y que entra en vigor 2 años después, pero miramos hacia atrás, la regulación acaba de hacerse y tenemos una deficiencia de desarrollo de IA en Europa anterior, y son la situación ahora de que estamos por detrás de Europa, y tu mismo libro hablabas claramente del eje China-Estados Unidos. Por un lado tenemos que ser más innovadores y tenemos que tener soberanía, pero luego también tenemos la diferencia entre las pequeñas y las grandes empresas. A mí me preocupa las pymes. Los comentaba antes, en las pymes estamos hablando que por encima del 90%, aproximadamente el 95% de la empresa española es mediana o pequeña empresa o microempresa. La opción de la IA, primero, hay un estudio ya de 2020, y hay estudios de la Comisión Europea, el primer estudio de Ipsos, que ya tiene unos años, hablaba de que más de la mitad de las pymes europeas no tenían en aquel momento perspectivas de uso de la IA. Esto va cambiando porque la IA ha cambiado, forma parte de nuestra vida ya, como bien dice, pero ya no solamente desde ahora conozco la IA, sé que está ahí, pero es qué hago con ella, cómo mejoro mi proceso de producción, mi captación de clientes y cómo la incorporo. Entonces nos faltan los mecanismos para que las pymes, y ahí tenemos el gran reto, acompañarlas, que sepan plantear, y con casos de uso necesitamos que sepan plantear objetivos para ese aumento de productividad, para ser competitiva en un mundo global donde una gran cantidad de medianas empresas y pymes españolas está llevando productos a todo el mundo. Particularmente tenemos un mercado latinoamericano muy importante con el que trabajamos, y ahí tenemos una ventaja incluso del idioma, si vamos a hablar luego de inteligencia artificial que maneja el idioma, pero tenemos que acompañar a las pymes en un proceso de cómo mejorar mi recorrido de productividad con un problema de talento que tenemos, que es menor, entre comillas menor, para una gran empresa va a ser más fácil captar el poco talento que existe, pero para una pyme además tiene unos costes que le va a complicar incluso la retención del talento. Entonces, el entorno pyme es realmente un entorno muy complicado, que es donde tenemos el gran reto en este país. Tú has dicho, una gran empresa va a tener los medios de trabajar con un gran operador de IA de servicio actualmente americano. Necesitamos una IA que se pueda llevar a unos costes adecuados al entorno de las pymes, y necesitamos trabajar en una soberanía digital en IA en Europa y en España, obviamente, una IA que sea realmente llevable al entorno de las pymes con los costes que puede permitirse una pyme. Y yo creo, ahondando, y yo como también soy optimista por naturaleza, como estaba comentando Andrés, yo creo que es súper importante llevarlo al terreno del pragmatismo, en el sentido, a mí me gusta siempre decir que esto de la transformación digital
y me da igual hablar de Internet en su momento, ahora de IA, es cómo cambias la cuenta de resultados de una compañía con dos factores. Uno, la tecnología, y dos, los hábitos de los clientes. Entonces, creo que las empresas tenemos que ser tremendamente claras en el para qué. Esto no es hacer un piloto, es hacer, mira, no, esto es de verdad embeber esta tecnología en tu modelo operativo. Y si piensas en un banco, esto es coger la tecnología y repensar tus procesos, desde el proceso de cómo atiendes a los clientes, cómo le vendes de forma mucho más personalizada, cómo realmente tus procesos internos los repiensas para que de verdad las personas trabajen en actividades de más valor y todo lo que puedas automatizar, que lo automatices. Pero esto es de verdad repensar cómo trabajan las empresas, porque no es cojo lo que hago, pum, se lo doy a la IA. No, la IA te permite el repensar pues desde cómo personalizas las ofertas a los clientes, cómo haces tus modelos de riesgos, cómo construyes software, cómo, por ejemplo, acabamos de hacer un proyecto tremendamente interesante que es un modelo de Speech Analytics con IA generativa para coger todas las llamadas de los clientes del banco y en tiempo real analizar por qué nos llaman, qué problemas están teniendo, cómo les podemos dar un mejor servicio, y eso afecta a toda la organización. Entonces yo creo que uno de los grandes retos no es que la IA se quede en un departamento de gente que entienda muy bien, es cómo democratizamos su uso en toda la organización. Ese es para mí el gran reto y por eso hay que correr, hay que entrenar, hay que fallar, porque seguro que no todo nos va a salir, pero tenemos que embeberlo. Y para mí el gran reto de una organización como Santander es eso, cómo hacemos que llegue a los expertos del proceso de captación de clientes que repiensen cómo vamos a mejorar nuestra productividad gracias a esa tecnología. Y por eso es tan importante que los líderes de las organizaciones lo entiendan, porque son ellos los que tienen que coger esa bandera también. Sí, efectivamente, crear cultura en la organización, crear cultura de guía. Teniendo en cuenta, efectivamente, que pues, la guía tiene riesgos, pero, insisto, tenemos que ilusionarnos con una herramienta que puede ayudarnos a superar barreras, puede revolucionar nuestra productividad, puede diferenciarnos en el mercado, y entonces tenemos que verlo como una oportunidad. Yo creo que hay un criterio que me atrevería a dar, sobre todo especialmente con la pequeña empresa. Nosotros, aprovechando el kit consulting, pues venía toda la gente a pedirnos 3 kilogramos de IA. Bueno, no saben la necesidad de IA que tienen, ¿no? Entonces, las pequeñas, muy pequeñas empresas, ¿no? Pues en un proceso donde identificas donde tiene mayor capacidad más alta, la IA tiene más impacto en el ROI, en el retorno, porque puede la IA, la propia IA puede financiar lo que es la implantación del desarrollo de la IA en la propia empresa, ¿no? Y con ello, pues por lo tanto, tener un criterio donde la propia pequeña empresa, y también las grandes, evidentemente, que puedan avanzar en la implantación, ¿no? de la IA. Y ahí esta vía, ¿no? Bueno, pues seguimos el debate, porque tampoco quiero monopolizarlo, ¿no? Pero digamos este tema del ROI. No, por ejemplo, si hablamos antes de las pymes, oye, esas consultas que os hacían, yo tengo un restaurante en un hotel rural, o tengo una peluquería, o una tienda de camisetas de baloncesto, y soy una pyme, y pregunto, ¿y a mí esto cómo yo qué me voy a beneficiar? ¿Qué me puede dar la IA? ¿Estamos en condiciones de esa respuesta? Bueno, ¿Qué cosas pueden hacer con la IA estas empresas pequeñas? Tocas algunos sectores que hemos tocado, por ejemplo, sector de mermeladas. Mira, yo quiero que la mermelada de limón sea diferente, ¿no? Claro, actualmente yo creo que la IA generativa, una de las cosas que ha hecho es que tiene en su data de generativa, tiene todos los ingredientes del mundo y las características y las asociaciones de esos ingredientes. Entonces tú puedes pedirle, por ejemplo, un ingrediente de la Amazonía, donde hay una cantidad de productos nuevos, de nuevos sabores, o de la cocina india o de la cocina japonesa, y que te lo justifique.
Y realmente la IA es decir, te genera un texto, te genera un gesto asociativo de un ingrediente que probablemente va bien con otro, en la propia dinámica generativa en China o a la cocina. Y cuando tú le estás poniendo el reto de que te revolucione una mermelada o una tortilla de pep, te da una serie de ingredientes nuevos que nunca habías tomado en consideración, ¿no? Por lo tanto, para innovar, por ejemplo, un tema de producto absolutamente inesperado. Otro tema, es decir, coger el propio data, que es simplemente las reservas de un restaurante, y con ello optimizar los recursos de cocina, etcétera, en función de todo un calendario. Son cuestiones muy sencillas, pero claro, una vez te encuentras el restaurante porque ha habido un cruce entre San Valentín y que es sábado y que además no llueve. Bueno, pues todos estos elementos vas generando una pequeña distribución, etcétera. Luego, bueno, realmente es que sí que es verdad que cada empresa es un mundo y hay que hay que identificar bien la necesidad. Nosotros llamamos la creación de la Oficina de Inteligencia Artificial, que no es un departamento con costes y con muchísima gente, probablemente no tiene, falta talento, falta gente, faltan especialistas. La idea es decir, un proceso de reflexión donde empezamos qué datos tienes, qué necesidades, y en función de esto, qué te va a aportar más ROI, y en función del retorno que tienes, entonces empiezas a actuar. Y yo creo que al hilo también de lo que estaba comentando antes Francisco, es súper importante que se cree un ecosistema de soluciones. Las pymes necesitan soluciones ad hoc para problemas ad hoc, ¿no? Antes, por ejemplo, estábamos hablando pues de la restauración, pero todo su proceso de gestión de los flujos económicos, ahí pueden también, necesitan tener soluciones que les hagan fáciles tareas a las que hoy invierten muchas personas y mucho conocimiento, y ellos se puedan dedicar a lo que es su negocio core. Entonces, en todas las funciones, soporte, recursos humanos, temas legales, temas de gestión económica, el ecosistema está creando soluciones y que cada vez con el tiempo van a ser más baratas, que tienen ellos que liberar recursos para de verdad que la gente se pueda dedicar a crecer su negocio. Yo ahí soy optimista también de que se van a ir creando ecosistemas, lo estamos viendo con un mundo que no era muy tecnológico como el legal, cómo están saliendo soluciones de nichos para gestionar muchas de las tareas de los departamentos legales de forma que eran impensables hace 2, 3 años, ¿no? Con lo cual también hay que tener esa reflexión de mis recursos en la pyme, dónde de verdad generan valor, que no tiene que ver con muchas de las tareas que tienes que hacer y que hoy te consumen muchos recursos, y ahí la IA te va a dar soluciones empaquetadas, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que ese también es otro ángulo que la pyme tiene que tener en cuenta. Sí, y también con un reto, y es que como va a necesitar datos para aprender, necesitamos también una puesta en común de pyme en determinados sectores. Al final son aplicaciones sectorizadas y va a necesitar datos, una puesta de datos común. Estaba comentando Andrés, si tú quieres analizar el comportamiento de los clientes en restaurantes en función de época del año, clima, etcétera, pues tendrás que tener sumar datos anonimizados y que eso te permite hacer una proyección, porque la proyección es igual si te vas a una ciudad. Yo vengo de Granada, la proyección puede ser igual para todos los restaurantes, sabes que en determinadas épocas tiene una demanda mayor, con lo cual la suma de los datos anonimizados te va a permitir que los restaurantes sepan cómo optimizar sus recursos en función del periodo del año, clima, fin de semana, festivos, puente, etcétera. Sí. Y eso es igual para todos, porque al final no es competir, es ajustar los datos, es ajustar los costes y por tanto aumentar productividad. Entonces tenemos todavía un gran reto, pero lo ha hecho Cristina, tiene que permeabilizar, y quienes están a pie del negocio tienen que llegar a comprender y ver cómo esta herramienta te permite optimizar el negocio y al final aumentar la productividad y por tanto los beneficios de la empresa. Yo creo que llevamos muchos años todos hablando de data driven, de que queremos compañías gestionadas por datos, y que realmente la IA te abre esa posibilidad de disponer no de tus datos, de muchísimos datos del entorno, de muchísima información, pero te obliga a cambiar cómo gestionas tu negocio.
porque yo lo llevo gestionando así porque este modelo me ha funcionado bien, y de repente empiezas a tener un montón de datos que te puede hacer cuestionar muchas cosas que a lo mejor no te has cuestionado, ¿no? Y llevar realmente una disciplina de decisiones usando los datos de forma más inteligente, yo creo que es un cambio también en cómo piensan las empresas, ¿no? Y me da igual que sea una pyme o una gran empresa, ¿no? Y realmente creo que esa gestión basada en datos, ahora sí que no hay ninguna excusa, ¿eh? Pero como siempre lo más difícil va a ser el cambio humano. Sí, pero ahí lo tenéis más fácil las grandes empresas, Sí. porque tienen recursos humanos para trabajar en ello, y tenéis departamentos que empiezan a trabajar en ello. El reto de las pymes es que tenemos un reto, tenemos que diseñar mecanismos para poder llevar a las pymes, enseñarles a pensar en ese cambio de forma de trabajo. Sí. Tú has comentado, en el banco tenéis que modificar la forma de pensar y de trabajar desde la dirección hasta el último empleado que está captando clientes y tiene que saber trabajar con la IA. Y tenéis un departamento en el banco que está trabajando en eso. En las pymes tenemos que llegar a enseñarles a pensar en ello desde fuera. Entonces tenemos un reto en este país, y es que verticalizando los sectores económicos tenemos que ayudar a las pymes a pensar cómo cambiar el negocio. Y luego una herramienta, una inteligencia artificial que además esté adecuada a esos sectores y con unos costes razonables. Además, hay que democratizarlo, como se ha dicho. Necesitamos una herramienta de inteligencia artificial que se adecue a lo que es el negocio, a los costes de cada empresa, y que al final, en el retorno de valor que comentaba Andrés, haya un aumento obviamente de productividad, que para mí a mí me encanta, lo hablábamos antes fuera, Acemoglu, el Premio Nobel de Economía reciente, que él habla, hay un artículo que me encanta con Johnson, el otro Premio Nobel, y él contrapone la automatización versus, ellos le llaman augmentation, el aumento de las capacidades humanas en el entorno empresarial. Para mí eso es esencial. Tenemos que llevar al aumento de las capacidades humanas de la persona en la empresa, y esto tiene que ir asociado al aumento, obviamente, de la mejora de productividad de la empresa, lo que nos garantiza un modelo económico de crecimiento económico. No veamos, o no cometamos el error, no cometamos el error de que la IA sea utilizada para que acabe habiendo personas de una empresa fuera del mercado, o porque se piense que podemos poner una persona fuera y vamos a abaratar costes. Puede haber un abaratamiento de costes muy puntual, pero estás perdiendo una parte de valor de la empresa, que es esa persona, y la capacidad que tiene que tener esa persona para innovar. Entonces tenemos que introducir la productividad y la innovación desde el nivel más alto hasta el último. Concho Cristina, el último empleado de la empresa, para convertir la empresa en mayor productiva en todos los niveles. Tú, Andrés, hablabas del ROE antes, ¿no? Sí, creo que ahí es una de las claves, ¿no?, dentro de esto. Pero creo que efectivamente tenemos que una IA que sirva para empoderar a las personas, a los profesionales de cada empresa, haga más fácil el trabajo, etcétera. Antes, un ejemplo, una gran empresa, que te hiciera compliance jurídica, pues era altamente difícil y costoso, ¿no?, porque supone pasar por filtros absolutamente todo lo que es las miles de actuaciones, y con riesgos de que nunca hagas una compliance realmente buena, ¿no? Pero actualmente con IA es una revolución absoluta, ¿no?, porque puedes buscar además elementos que muy escondidos, entonces y esto da mucho más valor a las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, al final, una persona que hace marketing, pues claro, la IA se convierte en un elemento enorme, porque puede analizar el lenguaje que es viral en una red social específica. No es lo mismo TikTok que Twitter o que LinkedIn. Y entonces se puede adaptar el estilo, el lenguaje, el contenido, etcétera. Pero el humano lo que ahí recibe es un input empoderado, que le permite romper el síndrome del papel en blanco, que puede ser horas, dejarlo a minutos y entonces decir, esto no es. Y acabar algo en segundos, ¿no? Pero eso que él pone en segundos tiene un valor añadido brutal, porque es realmente lo que probablemente le diferencia o tal. Ahí es donde la IA que ha cambiado respecto a cuando buscábamos en Google o en cualquier buscador. Bueno, pues buscábamos unas palabras clave, y cuantas menos mejor, porque así el buscador menos se liaba. En la IA, el prompt, cuanto más sofisticado es,